Las Musas es un laboratorio creativo de mujeres que a partir de su formación narran a otras mujeres, se conectan con sus vivencias y se descubren a través del arte. Las Musas trabajan para la resistencia, la defensa de los derechos, el apoyo mutuo y la empatía. Yo soy hija de dos calarqueños, que vienen de dos corrientes culturales distintas. La familia de mi papá son migrantes de Cundinamarca. El apellido Beltrán Sabogal son de Cundinamarca. Ellos eran arrieros de sal y fueron primeros pobladores de la ciudad, en Calarcá. Entonces la familia Sabogal era rural y la familia Beltrán eran los dueños de la única fonda, tienda miscelánea de Calarcá. La familia de mi mamá es de antioqueños, de La Ceja, Antioquia, venidos a finales del siglo XIX. Mi abuelo Francisco Franco nació en 1900 en Calarcá y él era primo hermano de Vicente Giraldo, porque mi abuelo es Franco Giraldo y ellos venían todo un tronco familia de La Ceja, Antioquia y de Sonsón, que también fueron pobladores de Calarcá. En Calarcá pues el territorio era como repartido, en un lado del territorio, como de la iglesia hacia atrás, estaban los que venían de Antioquia, pero de la iglesia hacia la derecha estaban todos los que venían de Boyacá, Cundinamarca y Santander, y había una calle que se llamaba la calle de Fusa, y resulta que mis abuelos fueron de los primeros habitantes de la calle de Fusa. Buscaron la manera y mi papá estudió bachillerato en Manizales y la universidad en el Cauca. Él era ingeniero civil y después de que se graduó de la ingeniería se vinculó al Ministerio de Obras Públicas. El lado de mi mamá estudió en Manizales, en la Normal de Señoritas, y estudió para ser profesora de literatura y preceptiva literaria, pues que era como decir literatura y todo lo que es español. Se conocieron, se casaron y mi papá trabajaba para el Ministerio de Obras, entonces lo mandaron para el norte de Santander. Por eso yo algunas veces digo jocosamente que yo nací en Ocaña porque soy un accidente laboral de mi papá. Mi papá era el jefe del distrito de carreteras en Ocaña y yo nací en Ocaña. Entonces yo viví toda la vida entre ferrocarriles y carreteras y obras públicas, y entonces cuando terminé el colegio mi papá había estudiado en Estados Unidos, porque pasó una anécdota que también lo marca uno como familia. En la época del presidente Ospina Pérez, él era ingeniero civil, y entonces finalizando, antes de que hubiera el golpe de gobierno, él hizo un convenio con Estados Unidos y mandaron 10 ingenieros de Colombia a especializarse en Estados Unidos en obra pública, vías y puentes, y mi papá fue uno de esos 10 privilegiados. Yo fui la que primero me gradué del Colegio de las Capuchinas en Armenia y al otro día para Estados Unidos. Me fui de intercambio un año a aprender inglés para poder venir a estudiar en la universidad. Yo había pensado estudiar antropología y entonces mi mamá decía, ¿y de qué va a vivir? Porque los antropólogos pues, vivirán en el monte, no sé qué. Entonces cuando yo me fui para Estados Unidos, allá en el high school, me dieron la posibilidad de hacer un énfasis en escultura. Entonces yo aprendí escultura, que me pareció espectacular y pues como toda la parte artística, además que para una niña de 16 años recién graduada de bachillerato ir a todos esos museos en Nueva York y todo eso, pues eso era, bueno, el quitarse uno el velo, digo yo, la enredadera. Y cuando yo volví de intercambio, pues, ¿qué voy a estudiar? Y yo dije, pues arquitectura, porque pues escultura es como una cosa como de arte, pero que no es como para uno dedicarle la vida. Y entonces entré y salí matriculada. Universidad Piloto de Colombia. Yo iba para los Andes y terminé en la Piloto. Ese semestre en los Andes no abrieron arquitectura porque solamente se inscribieron 6 personas. Entonces, pues nada, yo quedé pues bien ubicada en la Universidad Piloto. Era una universidad nueva que solamente tenía facultad de arquitectura. Y entonces empecé ahí, pues muy bien. Después de uno vivir en Nueva York, Bogotá, pues ya no era la gran sorpresa. Entonces me acomodé muy bien en Bogotá. Vivíamos en una residencia de monjas españolas en el barrio Teusaquillo, éramos como 40 niñas de todo Colombia, porque pues
a uno no lo dejaban ir pues como para apartamento, ¿no? Casi que le decían si no va a la casa del tío o si no va a la residencia de monjas no va a Bogotá. Entonces, pero fue espectacular porque las monjas españolas eran amplias, tranquilas, si uno tenía novio le podía presentar el novio, o sea, me tocaron la época de Bogotá, de todos los conciertos, fuimos a todos los conciertos, de Santana, de Led Zeppelin, de todo. Y la monja portera nos dejaba salir y nos decía, cuando vuelvan tocan y yo les tiro la llave, y bueno, entrábamos al colegio. Fue una experiencia maravillosa entre universidad, rock, novios y Bogotá. Eso fue una locura maravillosa. Es que en la arquitectura tiene todo que ver con, por ejemplo, que ahora no lo hacen porque los pensum han cambiado mucho. Nosotros estudiábamos como unas 11 materias, entonces nosotros veíamos historia del arte, historia de la arquitectura. Entonces se miraba todo lo que eran los museos, todo lo que era la estética, lo que era la escultura. Entonces, no solamente que en la Universidad Piloto había doble titulación con Francia, entonces uno soñaba con irse a ver a París, al Museo del Louvre. El tema de la memoria es muy importante porque los arquitectos construimos sobre la memoria. Cuando uno se devuelve a las culturas egipcias o a las culturas griegas, pues que de allá viene la arquitectura de allá. Entonces, pues cuando uno está estudiando arquitectura, pues tiene que saber que todo empezó en Grecia y en Egipto. Entonces todo el mundo dice, uy, vamos a ir a Egipto y vamos a ir a Grecia. Pues nadie piensa en Nueva York ni en Washington ni nada, piensa es en el viejo mundo, porque de allá venía toda la estética y las proporciones, y Vitruvio y todas las normas de las proporciones vienen de la arquitectura, vienen de allá. Pero también uno, por ejemplo, una anécdota, los profesores decían, bueno, entonces este fin de semana vamos a ir a un pueblo de Boyacá y vamos a hacer una casita tradicional de Boyacá. Entonces yo dije, no, ¿yo por qué voy a ir a Boyacá si es que yo puedo hacer una casita tradicional del eje cafetero? Entonces yo hice una casita de finca de mis abuelos. ¿Oíste? Fue el éxito total, porque la casita de Boyacá, que es de clima frío, es muy distinta a la casita de clima cálido como esta, campesina, de corredores de patio, de chambranas, de qué te digo yo, de teja de barro. El profesor quedó descrestado, pues, y yo saqué 5 aclamado, porque claro, mi casita contra la otra casita, y yo no salí de Bogotá, yo simplemente de la memoria, de la memoria de la casa de mis abuelos. Entonces digamos que esa mezcla de ir y venir en la memoria, pues va dándole a uno como esos argumentos de valorar la familia, de valorar los pueblos que hoy son disque patrimonio de la humanidad, pero que en el momento en el cual yo estaba estudiando en la universidad, pues simplemente eran el medio en el cual uno había vivido. La calle, el parque, los cementerios que forman parte, yo soy comosa de los cementerios, porque es que los cementerios tienen otra estética y la gente rica sigue siendo rica en el cementerio, porque el mausoleo, porque está en la capilla, y la gente pobre sigue siendo pobre porque no tiene con qué pagar sino el lugar, ¿cierto? Y eso ha sido toda la vida así, y no se trata porque haya ricos y pobres, sino porque está la capacidad de la memoria. La memoria cada vez es más frágil, ¿cierto? Ya ni siquiera lo llevan a uno al cementerio, y la gente que ya no cree en el rito a los muertos, pues simplemente dice, no, eso trascendimos, y ya, y se acabó. Y si no tuvo hijos, pues trascendió, y no hubo hijos, y no hubo herencia, y no hubo nada. Pero no herencia de plata, sino herencia de, venga, los libros, los cuentos, las fotografías antiguas, las joyas, pero tiene un valor sentimental, pero también tiene un valor simbólico. Y todo ese urbanismo que me apasiona y que me ha apasionado toda la vida me lleva a los centros de ciudad. Y los centros de ciudad son como entrar a un escenario de película. Usted se imagina cómo fue esto cuando lo inauguraron, cómo era la gente que vivía aquí, cómo eran los empresarios o cómo eran los industriales o cómo era la vida en una ciudad. Entonces hay que tener esa proyección para uno mirar cuál es el impacto que tiene en la gente, en la forma de vida, en los servicios públicos, en la violencia o en la agresividad o en lo que sea. Y entonces para eso es que estudiamos, para hacer conciencia sobre los demás. Y eso me lleva
a que pasan cosas. Por ejemplo, cuando yo regresé aquí a Armenia, que nunca pensé que yo iba a volver a Armenia, porque cuando se acabó mi primer matrimonio, yo me fui a vivir a Cali. Yo viví en Cali 10 años y llegué a ser director de operación de Cali, que eso es una cosa que para mí es casi que de orgullo, porque pues uno nunca se imagina que uno vaya sin vínculos políticos y sin nada que ver, que simplemente alguien considere que uno puede aportar a una ciudad tan grande y tan compleja como era Cali. Pero yo ya llevaba 10 años de ser docente en la Universidad San Buenaventura, entonces pues con mis estudiantes habíamos hecho, hay que analizar esto, hay que analizar aquello, y ellos me habían nutrido de información que me permitió a mí tener una visión general de los problemas que había que solucionar. Cuando hubo la convocatoria del Ministerio de Cultura a voluntarios que quisieran trabajar sobre la documentación y el conocimiento del patrimonio, yo era la decana de la Facultad de Arquitectura. Entonces cayó como anillo al dedo. Yo le dije a los profesores, el ministerio está convocando, digamos que sí. Entonces algunos dijeron que sí, otros dijeron que no, pero finalmente yo le escribí al ministerio, que era Katia González, y le dije: Katia, cuenta con nosotros. La idea era que ella estaba convocando a los arquitectos de todas partes de Colombia, porque cuando crearon el Ministerio de Cultura, pues lo crean sin plata y sin gente, y entonces había que cuidar todo el patrimonio de Colombia en muchos campos. En principio se pensaba que solamente el patrimonio material, los edificios o los centros de ciudad, entonces crearon la categoría de centros históricos, entonces Entonces, pues uno arranca con la facultad. Cuando yo digo que yo les pego el virus a los estudiantes que se vuelvan voluntarios de vigías del patrimonio, es porque cuando uno lo hace como voluntario, uno disfruta mucho, porque ese es un lema. Cuando uno voluntario está uno donando el tiempo y el conocimiento, y en el caso mío la infinidad de amistades y relaciones que son las que abren puertas para que aparezca la plata, el permiso, la financiación, la publicación, porque sin eso usted no hace nada. O sea, esto está mezclado entre el conocimiento, las capacidades de relación que uno tenga, y entonces yo soy millonaria en capacidad relacional. Puedo haber sido musa no solamente para mis estudiantes, en el sentido de que un buen maestro deja una impronta y genera esas capacidades en los estudiantes, pero también he sido musa, por ejemplo, para mis hijas, que me encuentran que yo he sido una mamá o una mujer abrecaminos, luchadora, que a pesar de haber cambiado de compañero muchas veces, eso nunca me ha desequilibrado, y yo siempre he estado firme para brindar apoyo, pero hay un encanto que tengo, que he sabido aprovechar para enamorar a la gente que le gusta la historia, para hablar de la historia, para hablar de la memoria, para hablar de los abuelos, para hablar de las cosas que pasan